Buenos días, gracias a todos por estar acá. Voy a presentar un tema para el cual tuve la colaboración de la licenciada Graciela Ferreira, que además de hacer excelentes estudios de personalidad que me permitieron ayudar más a los pacientes, hizo también informes escritos en cada uno de los casos. Los asistentes que tengan preguntas podrán hacerlas al final de la exposición, y quiero también agradecer a Raquel Ferrazano de Solvay y a Susana Buscaglia por permitirme participar en esta serie de conferencias que ellos están dictando. Vamos a hablar del control o autocontrol de las convulsiones, pero tenemos que desandar, digamos así, una serie de criterios que existen y que hacen a la totalidad del manejo o de la atención que uno hace. En primer término, saca eso, reemplazo la palabra epilepsia por síndrome convulsivo. Las denominaciones son importantes, como lo vamos a ver posteriormente. La mayor parte de los casos en mi larga experiencia son curables y las crisis no dañan el cerebro, como vamos a presentar después evidencia realizada por la Mayo Clinic y por investigadores japoneses. Atiendo los disparadores de las crisis, especialmente los emocionales. Utilizo una medicación efectiva, no tóxica, y presto atención especial a empoderar al paciente, fortaleciendo su confianza y su capacidad de autocontrol. Quiero mostrar un esquema oficial, llamémoslo así, de las crisis que aparecen en el recién nacido, que son crisis benignas y aparecen también en la infancia. Es importante este detalle o estos datos porque se ha ido ganando terreno a la noción de las crisis como algo maligno. En el recién nacido, del cuarto al sexto día de vida, hay crisis que son benignas y evolucionan sin problema. Luego, en la infancia, las crisis rolándicas también son benignas, las ausencias de primera y segunda infancia, las crisis con puntas centrotemporales, las mioclónicas juveniles, las de alteraciones metabólicas transitorias, hipoglucemia, las que tienen déficit de vitamina B6, etc. Son todas breves, todas de corta evolución y sin daño neuronal ni mental. Esto es oficialmente aceptado. El título. ¿Qué tienen en común la epilepsia y los síndromes convulsivos? Tienen electroencefalograma alterado con descargas de punta polipunta, etc. Tienen un patrón orgánico preformado que posibilita la capacidad de convulsivar. Digamos que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de convulsivar, pero algunos lo tienen más marcados y es la modalidad que se observa, por ejemplo, en las personas que a través de una familia tienen posibilidades de tener gastritis, posibilidades de tener asma, posibilidades de cuadros cardíacos. La posibilidad de tener convulsiones está más marcado en determinadas personas. La duración de la crisis no implica daño. No existe personalidad epiléptica que se haya demostrado. Hemos estudiado y tal cosa es una fantasía.
Las crisis en la mayoría no tienen causa conocida. Las formas con causas conocidas son un grupo mucho menor. Vamos a mostrar las crisis focales. Un momento que arreglamos la pantalla para que aparezca la imagen de eso. Las crisis focales son la mayoría de las crisis. Usualmente la gente conoce las crisis generalizadas, donde lo que hay es una pérdida de conocimiento, un movimiento tónico-clónico, una relajación de esfínteres y alguna otra alteración. Pero la mayoría son focales y es importante esta clasificación porque permite saber dónde se origina cada una de las situaciones. Las crisis motoras se originan en el lóbulo frontal y tienen distintas características. Tienen algún tipo de movimiento. Después tenemos las crisis, pasamos a la que sigue. Nicolás. O sea, esto no se puede sacar. Las crisis del lóbulo parietal, las crisis del lóbulo temporal, son enormes en sus variedades. Imitan situaciones psíquicas, interpretativas, emocionales. Chicos que de golpe entran a gritar o a llorar y se desplazan hacia un lugar y vuelven a aparecer. Y luego otras formas donde reviven experiencias previas. ¿Qué es lo que ocurre en rigor de verdad? Se produce un recorte, pasan de un estado totalmente normal a un estado absolutamente anormal y vuelven bruscamente, como entraron, a una situación donde desaparece todo el fenómeno. Esto pasa a nivel de cada uno de los lóbulos que está indicando dónde comienzan. Las crisis focales tienen 1000 caras de presentación y cada zona del cerebro tiene una forma clínica de manifestarse. Por ello podemos ver movimientos involuntarios, gente que ve de golpe un perfil o una persona inexistente, objetos que se acercan o se alejan, conductas anormales, sensaciones inusuales. Todo esto es importante conocerlo para evitar los errores clínicos y diagnósticos. Veamos cuál es la mitología o parte de los mitos que existen alrededor de las epilepsias. La inteligencia artificial, en uno de sus ítems, que es el BART, que pertenece a Google, dice: no existe cura para la epilepsia. Esto es total y absolutamente falso, totalmente. En mi larga experiencia hemos visto la curación de la mayor parte de los pacientes. Y ellos dicen que solo se puede controlar o mejorar la vida de estas personas con esta enfermedad. No es una enfermedad. Una enfermedad es una entidad que tiene un patrón determinado, un germen, una bacteria, un traumatismo, una hemorragia, un curso determinado, un tratamiento determinado. La misma inteligencia artificial se contradice porque muestran que es un síndrome multicausal. Las lesiones cerebrales, las infecciones, los tumores, los trastornos genéticos, las anomalías congénitas, metabólicas, el abuso de drogas y el alcohol, cualquiera de estos factores puede producir una crisis en cualquier momento. Es decir, no es una entidad única, es una entidad curable, depende de
causas, por eso se habla de un síndrome y no de una enfermedad. El imaginario colectivo, según lo describe Edgar Morin, y creo que se inspira en Gustav Jung, es un conjunto de símbolos y conceptos en la memoria e imaginación de las personas en una comunidad. En el imaginario colectivo, epilepsia evoca deterioro cognitivo, miedos y posibilidad de muerte. Veamos qué es lo que pasa en la Edad Media. Lo que pasaba era que se trató con sangrías, cauterización, amputación del brazo o de la pierna. Cuando alguien tenía una crisis focal y movía el brazo o la pierna, se ubicó hasta no hace demasiado tiempo como que la enfermedad estaba en el miembro que se movía y lo amputaban. Hoy ha variado, pero hay un dato no menor. La mayoría de la medicación que se realiza se hace bajo la influencia clara, directiva, organizada, imbatible en muchos casos del mercado. El mercado determina, indica, sugiere, ayuda, colabora de todas las formas imaginables a que el médico recete determinado producto. O sea, no es siempre una elección fruto de la evaluación del estudio, sino que muchas veces el visitador médico constituye la ayuda en un grupo de colegas que medican en función de lo que sugieren. ¿Qué pasaban con las brujas de Salem como un ejemplo de la Edad Media? En 1620 llega a Salem, llegan colonos ingleses y de Países Bajos. En 1692 se producen hechos extraños en una población habitada por trabajadores puritanos. Ese año se inicia un juicio contra mujeres acusadas de practicar brujería. Las denunciantes empezaron a sufrir convulsiones y uno de los médicos de esa época en ese pueblo dice: no hay dudas, se trata de la influencia directa del demonio. El proceso acabaría con la vida de 20 personas. ¿Cómo se pueden explicar o cuáles serían las causas posibles de ese acontecimiento en la ciudad de Salem? Epilepsia, intoxicaciones por cornezuelo de centeno. En el centeno que se utilizaba para la elaboración del pan, tenía en ese momento una sustancia ergotamina, que es un tóxico del cual se deriva la fabricación del ácido lisérgico. Era el origen tóxico de las manifestaciones colectivas, o bien se trataba de una histeria colectiva resultado del asfixiante clima, puritanismo y educación represiva que imperaban. Esta es la causa más probable. Vale la pena recordar que en la actualidad hay un medicamento que se utiliza marcadamente para las cefaleas todavía, que es el Migral, es el nombre comercial, y que es sumamente peligroso porque produce espasmos coronarios, necrosis tubular renal, puede dar infartos, produce hipertensión arterial, taquicardia, dolor de cabeza por el uso excesivo del mismo medicamento, contracciones uterinas, etc. Esto está en el prospecto, no es una creación. ¿Cuál es mi experiencia o la experiencia personal que tengo al respecto? De que la epilepsia, primero, no daña el cerebro. No es una enfermedad única, es un síndrome multicausal.
no hay una personalidad epiléptica, no tiene marcadores biológicos propios, radiológicos, ni de otra índole. Es curable en la mayor parte de los casos con benzodiazepinas asociados en algunas circunstancias con otras drogas, y es importante en muchos casos la atención psicológica, por lo menos en la evaluación. El epiléptico soporta el imaginario colectivo, soporta su medio ambiente, su familia, la pareja, la conciencia de enfermedad y el peso de la palabra y del diagnóstico. Socialmente se evoca el epiléptico como alguien que cae al suelo, se muerde la lengua, tiene movimientos de los 4 miembros, pérdida de esfínteres. No siempre son así. La mayor parte son crisis focales donde el que la sufre ve un objeto que se acerca, que se aleja, un perfil que no existe, una persona que aparece o otro tipo de alteraciones. El peso del diagnóstico es muy importante. Los diagnósticos enferman, cosifican. Un ejemplo claro es cuando alguien hace el diagnóstico de un déficit de atención y le da Ritalina, que es una anfetamina. Esto cosifica al niño y lo lleva a una situación minusválica con peligro de brotes psicóticos. Cuando decimos Juan es un epiléptico, lo encapsulamos, lo dañamos en todos los ámbitos, creamos una lesión incurable, medicación de por vida, etc. Si en cambio decimos Juan sufre de convulsiones, lo hacemos pasible de cura. Se desarma el conflicto. Esta técnica no es aplicable en algunos grupos de convulsivos, en las epilepsias neonatales graves, que son un grupo pequeño pero muy difíciles de controlar, en los chicos muy pequeños, en los adultos con tumores tóxicos, etc. Y solo lo aplicamos cuando lo creemos necesario. Pero las formas que son inaplicables médicamente constituyen una minoría y no responden bien a la medicación. ¿En qué casos es aplicable? En la mayor parte de los pacientes. Responden positivamente, evolucionan en menor tiempo, utilizo medicación atóxica donde los efectos secundarios son leves o nulos, mejoran emocionalmente, recuperan su vida social. Es importante hacer un adecuado diagnóstico neurológico y electroencefalográfico, detectar los disparadores emocionales que actúan sobre un patrón orgánico preformado, tratarlo con benzodiazepina y enseñamos a detener una crisis al inicio. Cuando comienza la crisis, algunos pacientes lo hacen espontáneamente, a otros trabajamos con ellos y logramos que las detengan al inicio. Y en el conjunto, con todo el manejo que agregamos, logramos bajar la frecuencia de las mismas. Personalmente sumo a la experiencia que traen ya cada paciente estudiado las premisas de Giorgio Nardone, que creó una escuela especial de psicología. El tiempo de medicación varía según la clínica y el electro. Los disparadores emocionales de la crisis son muy importantes: el estrés, el alcohol, la hiperventilación. No siempre se encuentran los disparadores. El ejemplo reciente de una niña de la primera infancia tuvo 2 crisis y la primera fue posterior al despido de su niñera y la segunda coincide con el embarazo materno.
Hemos tomado material de un libro que se llama Epilepsia Intratable, hecho por dinamarqueses y suecos, de Svein Johansen y colaboradores, que tiene ya sus años. Y ellos muestran en Noruega el caso, dentro de una serie muy amplia que presentan, de una convulsiva severa. Es una niña de 7 años que controla sus crisis al 100% mientras está en el hospital. Utiliza una maniobra. Ella cierra fuerte sus manos, se aplica su puño contra su estómago al comienzo de las crisis. Su madre era desdeñosa al respecto, no creía en el tratamiento. A los 8 meses de estar en la casa, porque le habían dado de alta del hospital, reaparecen las crisis. Bajo la influencia de la madre, la paciente deja la maniobra y termina con una operación de cerebro para controlar el cuadro. Hay pacientes que dicen, y así lo dice el libro, que saben anticipar cuando van a aparecer las crisis, porque tienen situaciones de ansiedad, irritación, irritabilidad, todo lo cual se resuelve después de las crisis. En el mismo libro, ellos determinan algo muy interesante, que el factor determinante para curarse es una profunda decisión del paciente. Si el paciente dice o siente o quiere y lleva adelante su pensamiento y su acción en el sentido positivo de que se va a curar, hay muchas posibilidades de que lo logren. Pero hay algunos pacientes que no quieren curarse. El ejemplo que muestra el libro, un chico de 10 años que rechaza la cirugía. No quiere perder las crisis porque ellas le permiten evitar las clases de natación. Finalmente los padres aprueban y se hace la cirugía. El chico no se siente feliz. Otro ejemplo que muestra el libro, una mujer de 23 años, convulsiva severa, que se controla totalmente con cirugía de cerebro. Luego presenta crisis aisladas que al cabo de 2 años ella confiesa. Las simulé, las hice para tener la licencia de conducir. La licencia de conducir solo se la dan si no tenía crisis, y ella, cuando se da cuenta de eso, deja de simular. Quedó con severa depresión y frecuentes ideas suicidas. Retiene el estatus de paciente con beneficios secundarios. El mismo libro presenta lo que nosotros también vimos, pacientes que se autoproducen las crisis, durmiendo menos, dejando la medicación, y nosotros lo observamos, entre otros, en pacientes con un grave síndrome. Recuerdo el caso de una paciente que no quería curarse. Ella portaba un duelo no elaborado y cada vez que tenía la posibilidad de obtener un logro, hacía una convulsión como una forma de autocastigo por su culpa no elaborada. ¿Cómo hacemos la evaluación de nuestros pacientes? Tomamos una historia clínica singular donde evaluamos y mejoramos o establecemos una buena relación con el paciente. La mayor parte de ellos fueron evaluados en pocas entrevistas por la licenciada psicóloga Ferreira, a partir de cuyo psicodiagnóstico se pudieron conocer los principales disparadores emocionales. En el seguimiento, el neurólogo que les habla sumó la técnica de Giorgio Nardone para mejor atención de los pacientes
sin omitir los datos obtenidos previamente. La escuela de Nardone, que se ha formado en el Palo Alto, en Virginia, Estados Unidos, es un prolífico psicólogo italiano que publicó numerosos libros y artículos. Su encuadre psicológico trabaja en el cómo y no en el por qué. Tiene esquemas específicos para cada paciente y su patología. Personalmente, sumé su teoría para la atención de los convulsivos. No conozco los trabajos de Nardone en tal tema. La paciente que vamos a presentar tuvo convulsiones durante 7 años. Llegó a tener 23 crisis focales por día. Hormigueo en la comisura labial que duraban segundos, babeo, quejido, y al inicio de las crisis tomaba el brazo y la pierna izquierda. Con el correr del tiempo se focalizaron la cara y a la comisura labial izquierda tiene un electrofocalizado. No tiene caídas ni relajación de esfínteres. Son muy raras las crisis generalizadas que tuvo al inicio de su cuadro. Fue polimedicada sin éxito. Los disparadores emocionales en ella son muy importantes. A los 14 años aparecen sus crisis 2 años después de la muerte de su padre. El padre fallece estando solo en su casa. María estaba en viaje de egresados con su madre, que fue como acompañante y controladora. El padre había sido su compañero de juegos, su cómplice afectuoso. La madre representa la ley y el orden. María tiene muchos miedos, no viaja sola, cada vez más encerrada en su casa, dificultades a nivel escolar, desatenta, bajo rendimiento en los estudios, descalificada por su madre. Fue llevada a un estado de confinamiento, con restricciones sociales y sentimiento de desvalorización, menor lucidez agravada por los medicamentos. Le pesan los comentarios maternos, como por ejemplo, con esa ropa pareces un hombre, etc. Este es el estado en el cual podemos ver a María por primera vez. Vamos a mostrar ligeramente la medicación recibida y los datos que figuran en los prospectos sobre sus posibles efectos secundarios, algunos mortales. Siempre repetimos como una letanía algo elemental, pero muy difícil de incorporar tanto en pacientes como en médicos. Lea el prospecto. Los laboratorios reproducen en cada prospecto todo, no, pero casi todos los efectos secundarios que puede producir, con lo cual legalmente están a cubierto de cualquier problema. La gente no lee los prospectos, los médicos indican que no los lean y más de un cuadro termina muy mal porque el paciente no percibe, no toma conciencia de que lo que le está ocurriendo es un efecto secundario del medicamento y sigue tomándolo. Vamos a pasar muy rápidamente en los medicamentos que recibió. Recibió el Topictal, que puede tener riesgo de cálculos renales, trastornos del habla, diplopia, dificultad para ver, o después de recibir el topiramato que no dio resultado, le dan otro que es más moderno, la cosamida, que puede producir arritmias cardíacas y también visión doble, somnolencia, temblor, náuseas, vómitos, etc. Luego le dan
levetiracetam, que tiene muy buena difusión y uso producto del excelente marketing de su laboratorio. Es un medicamento que puede producir poco frecuentemente, 1 cada 100, plaquetopenia, leucopenia, intento de suicidio y pensamientos suicidas, alteraciones mentales, alucinaciones, confusión, etc. Y el cuarto medicamento que recibe es ácido valproico, que está entre los que más se utilizan y entre los que recomienda la inteligencia artificial, que es una técnica que maneja la aparición de artículos y evalúa por la suma y resta de cuántos artículos que lo elogian tiene un producto, y en base a eso lo pone en un lugar especial. Hemos visto pacientes con inicio de atrofia cerebral diagnosticados radiológicamente. Hemos visto insuficiencia hepática. No vimos caso de pancreatitis, mueren. Hemos visto una médica con quiste de ovario. Los pacientes pueden tener alucinaciones. El cuadro puede producir graves efectos adversos. En las embarazadas produce problemas sumamente importantes. Entre las alteraciones que puede dar hay agravamiento de la epilepsia, confusión, pérdida de sangre, hematomas, etcétera, etcétera. Acá tenemos que hacer un alto para decir que hace años, muchos años, venimos luchando infructuosamente, esta es la verdad, contra una modalidad comercial que es el del Black Box Warning. En Estados Unidos, cuando un remedio, un medicamento tiene riesgo probado de graves o mortales efectos secundarios, le aplican una etiqueta negra de advertencia, tal como se usa acá actualmente en los alimentos. Esa etiqueta Black Box Warning, que es de advertencia de que hay una situación de peligro, cuando el medicamento es vendido al exterior, la etiqueta desaparece. Entonces, se consume en nuestro país los mismos medicamentos sin la etiqueta negra. Esto parece ser mundial, hasta donde yo conozco. No sé en qué país existen, pero lo que sé es que cuando salen de Estados Unidos, estos remedios les suprimen la etiqueta y esto ya no se ve. Todos los remedios que tomó tienen la etiqueta negra, o sea, un remedio o un medicamento puede tener efectos graves o muy graves o más leves. Entonces, en ocasiones, el criterio de aplicación no tiene una validez de gravedad, como ocurrió con las benzodiazepinas, que también le pusieron la etiqueta negra. Lo único que vimos con las benzodiazepinas, a la cual le dicen que hay riesgo de adicción y dependencia, fue en un solo recién nacido cuya madre había tomado por su cuenta durante todo el embarazo dosis desconocidas de benzodiazepinas. En la clínica nunca vimos en nuestros pacientes ese cuadro. Lo usamos con buen resultado en recién nacidos, y mi experiencia con Roche, en la cual no tengo ninguna vinculación comercial, mi experiencia consistió en que pedimos oficialmente
para el Hospital Sardá 10 ampollas que nos donarán para poder usarlo por vía bucal en los recién nacidos. No nos dieron las ampollas ni ninguna explicación. Después vendrá un poco la hipótesis que yo tengo de por qué. Y nosotros compramos simplemente las 10 ampollas, lo cual no era ningún gasto extraordinario. Aplicamos en los recién nacidos con muy buen resultado, lo mismo que en otras edades donde no hemos visto este tipo de efectos secundarios. Las benzodiazepinas, acá está, no tienen dosis letal y sirven o tienen dos acciones fundamentales. Son anticonvulsivantes de primer nivel y también sedantes. Como anticonvulsivante, Roche dejó solamente o indicado expresamente el inyectable para la guardia. Roche prioriza el mercado y minimiza la acción anticonvulsiva. Esto está muy claro porque 4 a 10 de cada 1000 personas pueden tener convulsiones o epilepsia. 4 a 10, pongamos 5 o 6 personas de cada 1000 pueden tener epilepsia. Mientras que 1 de cada 4 en el mundo tendrán problemas de salud a lo largo de su vida. Aproximadamente 2.500 millones de personas, calculado para una población de 7.900 millones en el 2022. Aquí está el gráfico que muestra lo que yo entiendo moviliza a Roche para descartar o para no usar la propiedad anticonvulsiva de las benzodiazepinas. El mercado es de 0,63% de la población, o sea, el medio por ciento de la población puede tener la posibilidad de tener convulsiones, mientras que problemas de salud mental a lo largo de la vida es el 31% de la población, lo cual habla del mercado como determinante del marketing, como determinante del uso, como determinante de una cantidad de conductas. En el 1980, los japoneses Nakame y colaboradores mostraron la teratogenicidad, o sea, el grado de posibilidad de que un feto tenga malformaciones por las drogas antiepilépticas. Y acá hay un hecho grave, gravísimo, muy grave, que es un conocimiento que no es una exclusividad, que lo tengo yo porque tengo la biblioteca de Cambridge a mis órdenes. Lo tiene todo el mundo que tiene una computadora, que va y busca los datos necesarios y ahí están. De las madres tratadas, el 11,51, pongamos el 11 o 12% de las madres tratadas, van a tener hijos con malformaciones. El 11 o 12% de las madres tratadas van a tener hijos con malformaciones, mientras que el grupo no tratado, solo el 2,33%, o sea, el 12% contra el 2%. Las malformaciones en el grupo tratado, sin o con convulsiones, son el 11%, el 11 a 12%. El grupo no tratado, con o sin convulsiones, tiene el 3,4%. Es decir, dar una medicación anticonvulsiva tienen un perfil de posibilidad de convulsiones. En primer término, el ácido valproico.
Todos los demás también tienen esta posibilidad, pero es enormemente superior el grupo de los tratados contra los no tratados. O sea, si una madre es tratada, tiene, según otra experiencia que actualizaron los japoneses en el 1980, tiene un 17% de posibilidades de tener un hijo malformado. Mientras las malformaciones en un hijo de una madre no tratada, o sea, la población común que no recibe anticonvulsivantes, tiene una posibilidad del 1% versus 17%. Esto lo saben todos los laboratorios. Esto es un hecho mundialmente conocido, sin embargo, no lo toman en cuenta. La Mayo Clinic, que es una excelente institución de referencia, hace permanentemente estudios y en 1974 publicó una estadística donde se veía que la población general tiene una posibilidad de tener en un recién nacido una cardiopatía del 5,7%, mientras si la mujer que está teniendo ese embarazo recibió medicación anticonvulsiva, va a tener 43 casos de cardiopatía congénita, mientras la población general tiene 5,7. O sea, 6 contra 43. El otro elemento que es muy común, las fisuras labiopalatinas, la población general está en el 2% aproximadamente, mientras que la embarazada está 10 veces más, 1,9 contra 16, 10 contra 19 casos que van a tener esta malformación. O sea, esto es un fenómeno conocido, publicado, al alcance de todos. Toda mujer que toma anticonvulsivantes tiene una enorme posibilidad de tener un hijo con malformaciones, mientras que la misma mujer, si tiene convulsiones, no va a tener un incremento de malformaciones. O sea, el mito médico es la convulsión daña, mentira. Esto es la demostración de que no es la convulsión lo que daña. Lo que daña es la medicación. Las benzodiazepinas, que es lo que utilizamos, está contraindicada en el embarazo, igual que todas, el glaucoma, la miastenia y la insuficiencia pulmonar. En los pacientes revaloricé la autoconfianza. Volvió a socializarse. En el seguimiento diario que hicimos con María, nos manejamos con el WhatsApp, donde mini mensajes contaba cómo hacía determinados ejercicios. Retomó los estudios, se reformuló la relación que tenía María con su madre. La misma colaboró notablemente y dejó el rol de crítica y de negativismo. Las crisis bajaron. A lo largo de 6 meses, de 23 que tenía por día, a 5, 6, 3 por día, 0, 2, 4, 3, 0. O sea, fueron bajando hasta llegar a 0. Fluctúan, pero todas focales de duración mínima, segundo. El proceso es positivo, no lineal ni rápido. No es fácil eliminar los núcleos de resistencia. La técnica mencionada y el apoyo en la personalidad del paciente y en su potencial llevan con la preparación de los pacientes a un logro adecuado. Hay que rescatar lo emocional al tratar y hay que rescatar la posibilidad de producir
y de controlar las crisis. El paciente puede producir las crisis. Si duerme menos, si toma alcohol, tiene dos factores para producirse crisis, sea o no un convulsivo. Y el profesional debe tener en cuenta estos datos para poder ayudarlo en ese sentido. Y mostramos una mínima bibliografía para si alguien quiere ver posteriormente, esto va a estar a vuestra disposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, a los que prestaron atención, cualquier duda, preguntas a Google, dice el papá de los Simpsons, poneme. Y acá estamos para escuchar las preguntas. Si vienen por escrito es mejor, y si no, si quieren hacerlo por con el micrófono, abrimos los micrófonos para todos, abrirle, para que si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y le habilitamos el parlante. On the contrary, lo daríamos por terminado. Any question? No question. O nadie entendió nada o todos entendieron todo. Raquel, mucho gusto escucharte. Buenísima, buenísima la exposición. Y en apoyo de todo lo que dijiste, quería comentarles que dice la biodescodificación sobre las epilepsias clónicas, tónico-clónicas. Con impotencia motriz, las brujas de Salem estaban atrapadas y no podían moverse de la cárcel en donde estaban. Miedo atroz a la muerte y miedo atroz a un enemigo invisible. Y bueno, la Inquisición, ¿no? O sea que ahí tenemos las causas que pudieron desencadenar estas reacciones histéricas, ¿no? En el siglo XVII hubo muchísimos casos, en Francia también, de epilepsias o crisis de histeria con epilepsias y convulsiones en diversos conventos, como 4 o 5 lugares, uno de los cuales fue en un convento en Loudun, donde Aldous Huxley tiene un libro muy interesante que se llama Los demonios de Loudun, donde cuenta toda la historia de estas monjas que habían sido abusadas por un cura que era el que había ido a confesarlas, y tenían una epidemia de histeria con crisis convulsivas importantísimas. Después esto está también apoyando otra cosa que quería decir, que yo me imagino esas pobres mujeres, que parece que lo de Salem fue toda una conspiración para quedarse con las tierras de las personas. Tipo las cruzadas que los mandaban a Tierra Santa para quedarse con todos los bienes porque no volvían más. Bueno, una cosa así. Y que es el equivalente actual para mí son los ataques de pánico, ¿no? Que es la histeria, cómo la histeria moderna se manifiesta en los ataques de pánico cuando antes eran convulsiones en la época de Charcot. Y todos los casos que tú mencionaste, de esos niños o de esa mujer, todas tenían un conflicto de impotencia muy importante, ¿no? La madre desvalorizante, la niña que se apretaba el puño en el diafragma. El diafragma tiene una inervación del nervio vago. El hipo, por ejemplo, es un tono simpático y que aplicando el tono vagal, el hipo cede. Así que posiblemente aplicando ese puño en el abdomen, ella estimulaba el parasimpático y bajaba las crisis convulsivas. Bueno, tengo una amiga veterinaria que trata a los perros epilépticos con flores de Bach, con Rescue Remedy, con excelentes resultados. En homeopatía también tenemos importantes medicamentos con muy buenos resultados para las epilepsias. Y en MDR hay un protocolo de Sheila Crystal para epilepsias que tiene buenísimos resultados. Yo traté un chico con Petit Mal,
que tenía varios episodios de petit mal por día que los curó completamente. No estaba medicado. Bueno, era esto lo que quería. Supongo que si la epilepsia es traumática por daño cerebral, no sé si esto va, ¿no? Claro, No sé depende cuál de es tu cada experiencia. paciente Claro. se aplica o no esta técnica, pero es un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Mm. Pero te agradezco mucho, Raquel, tus comentarios. Susana, si querés decir algo o alguno Sí, de los presentes. yo quería, precisamente, estaba muy curiosa por saber cómo enfocaste el tratamiento de esta paciente a través de las técnicas estratégicas de Nardone, que me encanta por otro lado, ¿no? ¿Cómo no? Lo que hice fue darle algunos deberes, como dicen ellos, ¿no? O sea, Tarea. una indicación de que escriba todas las noches cómo se siente y cómo estaría si ya todo estuviera resuelto. Entonces, el cómo sí, ese ayuda también. En otro momento trabajamos con otro enfoque, con la misma, hablando con la madre y diciéndole lo importante que era su colaboración, a partir de lo cual ella entendió que podía hacer otro tipo de tareas. Entonces hicimos una reunión diaria de madre e hija con la consigna de ver televisión, una telenovela y no hablar durante todo el día de los problemas que tenía la hija. Y además a la madre muchos deberes y la prohibición directa casi o directa real de no interferir ni opinar nada sobre la enfermedad de la hija. O sea, esta serie de normas permiten un encuadre menor y realmente un encuadre mejor y realmente el resultado es positivo. Si uno cambia el ambiente y lo saca del claustro o de la armadura rígida de que es un epiléptico, tiene que estar solo, tiene peligro, entonces realmente se logra. O sea, si uno toma a un chico y le dice que está enfermo, que tiene esto, que bueno, al final logra enfermarlo. Lo mismo pasa con los adultos si uno los maneja con ese criterio. ¿Sabes qué me encanta? Parece tan simple que uno cree que no puede ser efectivo, pero evidentemente el reencuadre fue muy bueno porque sacaste toda la patología, sacaste toda la cosa ansiógena que tenía, te focalizaste y eso creó otro clima. Y la verdad que parece que ese clima ayudó a curar, a sanar a la persona, ¿no? Evidentemente. Quería hacer... Bueno, Miguel, con todo gusto te escuchamos. No, primero un comentario, ¿no? Agradecerte. Empezando simplemente una cosa, una referencia que hizo Raquel cuando intervino, me parece muy interesante la cuestión epocal, la cuestión de las manifestaciones diversas a través de la época, ¿verdad? O sea, cómo hay una modificación de la manifestación del sufrimiento, de la patología, que no es aislada, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con tu punto de vista, ¿no? Tan interesante, que es un punto de vista de los lazos, ¿no? O sea, un poco como holístico. Es cierto que siempre trabajas en un sentido que es David contra Goliat, ¿no? O sea, porque efectivamente, claro, si vos podés con Valium sublingual, educando al paciente hacia una autonomía, evitar que tenga crisis o bueno, que disminuya la intensidad de la crisis, efectivamente sos David contra Goliat. Y eso no es solamente un chiste, es realmente un problema porque como vos mismo lo decís, lo dijiste sin hacer acento en eso, pero todos los diagnósticos por Big Data en este momento, o sea, el diagnóstico por inteligencia artificial, que son totalmente por correlaciones, abandonando toda idea de causalidad, ¿verdad?
eso es lo que aparece ahora, y no solamente es David contra Goliat, sino que hay muy pocos Davides, ¿no?, en este momento. Ahora, desde el punto de vista más clínico, bueno, hay las informaciones iatrogénicas, ¿no? O sea, que son apabullantes los datos que das, y que, como decís, no es que vos sos 007 y tenés datos secretos. Todo el mundo saber que ese horror, ¿no?, iatrogénico existe, pero es una cuestión de paradigma médico, ¿no? O sea, paradigma médico totalmente colonizado por la industria farmacéutica. Ahora, lo que a mí me parece, desde un punto de vista neurofisiológico, muy, muy interesante, desde muchos años que vos trabajás, es la autoestimulación del cerebro, que es lo que siempre en los laboratorios, la medicina oficial, ha dejado directamente de lado, que es efectivamente este factor autoestimulante que depende de las circunstancias, depende de la historia, ¿no? Donde en realidad, desde un punto de vista neurofisiológico, no es ninguna sorpresa que una persona pueda desencadenarse crisis o tener efectivamente imágenes focales que emergen en cierto momento de su vida, ¿no? A mí, bueno, me alegró mucho, me interesó mucho, ¿no? Habría otros comentarios, ya podremos seguir charlando para no tomar toda la palabra, pero bueno, es eso, o sea, lo que más me toca dentro de tu exposición, ¿no? Es ese lado David contra Goliat diciendo, bueno, sí es cierto, como dice Susana, sí es cierto que es posible, ¿no? Pero lo que pasa es que ese posible tiene una tal sencillez con respecto a los laboratorios, a lo económico, ¿no? Que uno dice, bueno, la sencillez de la vida, cómo protegerla frente a la topadora, ¿no? O sea, es eso, bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Yo les quiero comentar una situación de las que tuve, pero fue una situación especial donde me porté bien. Y esto es real. Me porté bien en el sentido de que no dije lo que pensaba. Era una aparente reunión de rutina en una de las sociedades neurológicas. Entonces yo fui a la reunión y encuentro que una médica está presentando, con el apoyo de un determinado laboratorio, el uso de un anticonvulsivo en embarazadas. En las embarazadas todo está prohibido, todo. Cariño, cuidado de comida es lo único que se le puede dar. Lo demás, todo está prohibido. Bueno, entonces, era asombroso cuando vi que estaba muy contenta, que estaba tratando embarazadas epilépticas y que le daba una medicación con alto riesgo de tener un hijo malformado, y además comentaba el laboratorio que estaba presente que seguramente ella sería becada para ir a Roma, donde se iba a hacer un congreso de neurología y presentar el conjunto de embarazadas que trató. Yo me sentí espantado, entonces después de una dura lucha interna y viendo que todo el mundo aprobaba y felicitaba a la doctora, opté por una única vez en mi vida una sabia decisión de no decir nada y comer los pastelitos que había e irme discutiendo conmigo mismo. Pero no es gratis de tener una postura de oposición. Cuando Clarín publicó una página entera dedicada a la Ritalina y yo aparecí como referente, me costó una pelea en la Sociedad de Neuropediatría, donde propusieron hacerme un comité de ética para juzgarme a mí, lo cual era totalmente loco. Entonces, ¿qué hice yo? Renuncié a la sociedad y se acabó la historia. Bueno, estas son anécdotas que... La doctora Moreno Galote está con la mano levantada hace un buen rato y después pido la palabra. ¿Cómo no? Buenas tardes, doctor.
Le Mucho quería gusto. comentar, yo soy médico homeópata hace muchísimos años y tratamos muchas epilepsias, convulsiones con medicación homeopática, algunas con muy buen resultado, otras con resultados paliativos y por supuesto, como toda medicina, algunas no reaccionaron para nada. Quería preguntarle si usted tenía alguna experiencia respecto a algunos pacientes que se hayan tratado, porque nosotros como homeópatas tenemos, pero no una enorme cantidad de pacientes como para poder hacer estadísticas, ¿no? Como homeópatas de por sí siempre tratamos casos, no tratamos estadísticas. Quería preguntarle, porque realmente los resultados que vemos son muy interesantes Yo con he visto pacientes que han sido tratados con homeopatía y he visto que tenían buenos resultados y si algo es bueno para un paciente, esa es la mejor terapéutica. Si al paciente lo que lo ayuda es caminar, bueno, si al paciente flores de Bach, magnífico. Lo importante es que a él lo ayuda. Entonces yo en esos casos me limito a escuchar, a sentir y nada más. Ahí no pero no tengo una casuística como para poder decirle como en el área mía donde, bueno, he visto claro, claro, sí, sí, por miles de supuesto. pacientes. No, 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 nosotros tampoco vemos miles de pacientes de nada, pero de todas maneras quería ver, porque realmente mi pequeña experiencia me ha ayudado bastante en este tema de las epilepsias, sobre todo ni hablemos de las que son provocadas por un cuadro de histeria, ¿no? Como dijo muy bien la doctora Solveig, con los cuadros de trastorno de pánico, ¿no? Pero quería ver si tenéis, por lo menos lo importante es que no se oponga, porque el problema que tenemos muchísimas veces con estos pacientes es la oposición, pero brutal, del neurólogo que la trata, que no vaya a dejar su tratamiento porque se va a morir del ataque y para nosotros es una lucha muy importante porque sabemos que podemos hacerle mucho bien. No podemos decir la vamos a curar porque eso sería absurdo en medicina, en cualquier índole, pero que la vamos a ayudar, seguro que sí. Y Yo he su visto palabra, lo mismo en el sentido de que sí, lo ayuda y creo que el arma que se usa desgraciadamente es el miedo. El miedo a que la convulsión dañe el cerebro, lo cual no es cierto, por eso mostramos la estadística de la Mayo y la estadística japonesa. El miedo hace que la cuota del auto persista, para decirlo elegantemente. yo Este, creo que no es el miedo al trastorno neurológico, es el miedo a la falta de recursos, a que el paciente no compre más el medicamento que estaba tomando. Ese es el exacto. principal miedo que yo Sí, encuentro y sí. que me encantó que usted lo dijera con palabras un poco más elegantes que las mías, pero lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Su exposición fue excelente. Muchas gracias.